Nunca pensé que una cena familiar rutinaria pudiera destruir el mundo que conocía. Pero cuando mi hija Eva deslizó en silencio un papel doblado en mi regazo. Con solo 2 palabras escritas con letra temblorosa, llama al 112. Mi universo explotó en silencio. La casa de la infancia que había conocido durante décadas se transformó de pronto en el escenario de un crimen donde la bondad había sido retorcida por la avaricia. Esta vez no me quedaría callada. Esta vez lucharía con todo. Me llamo Laura Navarro y a mis 39 años había construido una vida de la que podía estar orgullosa. Un próspero estudio de arquitectura en el barrio de Salamanca de Madrid. Un acogedor piso en Chamberí. Y lo más importante. Mi hija Eva. El divorcio había sido complicado. Pero habíamos salido más fuertes. Solo nosotras 2 contra el mundo. Por eso, cuando mis padres invitaron a Eva a pasar unas semanas en su finca rural cerca de Rascafría durante las vacaciones de verano, dudé. Pero Eva tenía 17 años. Edad suficiente para decidir. Y parecía ilusionada con escapar del calor de la capital. El trayecto hacia el norte me llevó por carreteras serpenteantes de montaña que había recorrido innumerables veces en mi juventud. Cada curva traía recuerdos. Algunos cálidos. Otros afilados con viejos dolores. La finca apareció cuando el sol comenzaba su descenso, pintando de oro las paredes encaladas. Parecía exactamente igual que hacía 30 años. Congelada en el tiempo como todo en la vida de mis padres. Laura. ¿Cariño? Mi madre. Elena. Salió al porche. Su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la humedad. Llegas justo a tiempo. Raquel ya está aquí y la cena está casi lista. La presencia de mi hermana menor no me sorprendía. Vivía a solo 20 minutos y nunca perdía la oportunidad de disfrutar de la aprobación de nuestros padres. Tomé mi bolsa de viaje y seguí a Elena al interior. El olor familiar del cordero asado y pan recién horneado me envolvió como un abrazo no deseado. El comedor zumbaba con conversación cuando entré. Papá estaba de pie a la cabecera de la mesa, cortando el asado con precisión quirúrgica. Raquel ocupaba su sitio habitual, riendo por algo. Pero fue Eva quien captó toda mi atención. ¿Mi hija? Vibrante y parlanchina. Estaba callada, removiendo la comida en el plato. Tenía ojeras oscuras y su cabello, normalmente brillante, colgaba lacio alrededor de su rostro. Hola. Cariño, dije, besando la coronilla de su cabeza. Se estremeció. De verdad se estremeció con mi roce. Hola. Mamá, respondió en un susurro apenas audible. Eva ha estado un poco pachucha, explicó Elena, colocándome un plato delante. Demasiado sol. Creo. Pero nuestro amigo Carlos ha sido maravilloso. ¿Verdad? Entonces noté al desconocido, un hombre de unos 50 años. Cabello grisacero y ojos azules fríos. Sentado en lo que solía ser mi lugar. Extendió una mano cuidada. Carlos Rivera. Soy el asesor jurídico de la familia. Tus padres me han hablado mucho de ti. ¿Asesor jurídico? ¿Desde cuándo mis padres necesitaban un abogado tan cercano como para sentarse a la mesa familiar? Le estreché la mano, notando el apretón demasiado firme. La mirada calculadora. No recuerdo que mamá te mencionara antes, dije, ocupando el único asiento libre junto a Eva. Carlos ha sido imprescindible últimamente, intervino papá. Sobre todo con todo el papeleo de la herencia después de que Enrique falleciera. Tío Enrique. Me enteré de la noticia hacía 3 meses. Infarto repentino. Sin aviso. Era el hermano mayor de papá.
Soltero de toda la vida que había hecho fortuna en renovables antes de que estuviera de moda. Envié flores. Hice una donación a su fundación favorita. Pero no asistí al funeral. El trabajo me tenía absorbida y, sinceramente, nunca habíamos estado muy unidos. La conversación fluía a mi alrededor, los hijos de Raquel. El golf de papá. La nueva tienda del pueblo. Charla familiar normal que, sin embargo, no parecía normal en absoluto. Eva ni siquiera había tocado la comida. Sus manos temblaban ligeramente al alcanzar el vaso de agua. Entonces, Eva, dijo Carlos, con voz suave como el aceite. ¿Has pensado más en lo que hablamos sobre tus planes de futuro? Mi hija se puso rígida. Ya te dije que necesito más tiempo. Por supuesto. Querida. Sin presión. Estas decisiones no se toman a la ligera. Las alarmas sonaron en mi cabeza. ¿Qué decisiones? Estaba a punto de preguntar cuando sentí algo rozar mi regazo. La mano de Eva. Rápida como un pájaro. Depositó un papelito doblado y se retiró. Mantuvo la mirada fija en el plato. Pero vi su pecho subir y bajar demasiado deprisa. Guardé la nota en la palma. Con el corazón acelerado. Con permiso. Voy al baño. El aseo de abajo tampoco había cambiado. El mismo papel pintado de rosas. El mismo espejo que siempre me hacía sentir culpable. Cerré con llave y desdoblé el papel con dedos temblorosos. La letra de mi hija. Normalmente tan pulcra. Era casi ilegible. Llama al 112. 2 palabras. 2 palabras que me helaron la sangre. Saqué el móvil. Los dedos torpes sobre el teclado. La voz de la operadora sonó imposiblemente tranquila. 112. ¿Cuál es su emergencia? Mantuve la voz baja y firme. Soy Laura Navarro. Estoy en la finca familiar de la carretera de Rascafría. Kilómetro 47. Mi hija adolescente acaba de pasarme una nota pidiendo que les llame. Creo que está en peligro. ¿Hay amenaza inmediata? ¿Necesita policía o ambulancia? Policía. Por favor. Algo va muy mal aquí. Los agentes están en camino. Señora, ¿puede volver con su hija de forma segura? Sí. Estamos cenando en familia. Ella parece asustada. Intente actuar con normalidad. Los agentes llegarán en menos de 15 minutos. Si la situación empeora, llámenos inmediatamente. Tiré de la cadena. Abrí el grifo y estudié mi reflejo. Mi cara estaba pálida. Pero me obligué a devolverle color a las mejillas y a componer una expresión neutra. Fuera lo que fuese lo que ocurría. Eva me necesitaba serena. El camino de vuelta al comedor fue como cruzar un campo de minas. A través del arco vi a todos, mi familia. Ese desconocido y mi hija aterrorizada. 15 minutos. Solo tenía que mantener todo normal 15 minutos. Volví a mi asiento y tomé el tenedor. Perdón por la tardanza. Este cordero está delicioso. Mamá. Elena sonrió radiante. A mi lado. La respiración de Eva se entrecortó bajo la mesa. Busqué su mano y la apreté. Recibí tu mensaje. La ayuda viene. Ella me devolvió el apretón y sentí sus lágrimas antes de verlas, gotas calientes cayendo en silencio sobre nuestras manos unidas bajo el mantel. El asado sabía a cartón en mi boca. Cada bocado requería esfuerzo consciente. Masticar. Tragar. Sonreír. Eva había dejado incluso de fingir que comía.
Su mano seguía en la mía bajo la mesa. Fría y húmeda. Su pulso latiendo contra mi palma como un pájaro atrapado. Laura. Apenas nos has contado del proyecto del museo, dijo Raquel. Cortando la carne con movimientos precisos. Centro de Arte Contemporáneo, respondí. Agradecida por la distracción. Empezamos las obras el mes que viene. Pero mientras hablaba de fachadas de vidrio y galerías en voladizo, mi mente volaba a 1000 por hora. ¿Qué podía haber pasado aquí? ¿Qué había llevado a mi hija a medidas tan desesperadas? Suena ambicioso, intervino Carlos. Con tono condescendiente. Aunque supongo que la ambición viene de familia. La joven Eva aquí tiene una herencia importante que gestionar ahora. Mi tenedor se detuvo. ¿Herencia de Enrique? Claro. Papá me miró extrañado ante mi confusión. ¿Eva no te lo contó? Le dejó todo a ella. Una gran responsabilidad para alguien de su edad. La habitación giró. Enrique había dejado su fortuna a Eva. Mi hija de 17 años. Forcé la voz a permanecer firme. ¿Cuándo ocurrió esto? El testamento se leyó hace 2 semanas, dijo Elena. Por eso invitamos a Eva a quedarse más tiempo. Tanto papeleo que revisar. Y Carlos ha sido absolutamente maravilloso guiándola. 2 semanas. Mi hija llevaba 2 semanas aquí con esa noticia y nadie me había llamado. Recordé nuestras conversaciones recientes. Sus mensajes habían sido breves. Casi formularios. Estoy bien. Mamá. Divirtiéndome. Hablamos luego. Nunca mencionó que había heredado lo que debían ser millones. Intenté llamarte, susurró Eva. Tan bajo que solo yo la oí. Dijeron que era mejor decírtelo en persona. Carlos se inclinó hacia adelante. Con sonrisa afilada como cristal. Estos asuntos requieren delicadeza. No queríamos preocuparte innecesariamente mientras estás ocupada con el trabajo. Eva ha sido muy madura con todo esto. Muy madura, repitió Raquel. Incluso ya ha firmado varios documentos para iniciar el proceso de transferencia. ¿Transferencia? La palabra salió más afilada de lo que pretendía. A una gestión más adecuada, dijo Carlos con suavidad. Una adolescente no debería cargar con semejante peso. La estamos ayudando a colocar los activos en un fideicomiso. ¿De quién? El silencio cayó como un martillo. Hasta el reloj de pie del pasillo pareció detener su tic-tac. Los ojos de Carlos se entrecerraron ligeramente. Pero su sonrisa no vaciló. Un fideicomiso familiar. Naturalmente. Tus padres y tu hermana actuarían como fiduciarios hasta que Eva alcance una edad más adecuada. El estómago se me revolvió. Bajo la mesa. Las uñas de Eva se clavaron en mi palma. Una súplica desesperada y muda. Miré hacia la ventana. Deseando que apareciera la policía. Pero solo vi el cielo oscureciéndose. Creo que me gustaría revisar esos documentos, dije con cuidado. Como madre. Debería estar involucrada en decisiones así. Por supuesto, dijo Elena. Aunque su sonrisa se había vuelto quebradiza. Aunque... La verdad. Laura. Siempre has estado tan ocupada, no queríamos cargarte. El futuro de mi hija nunca es una carga. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Papá dejó el cuchillo de trinchar con precisión deliberada. El rostro de Raquel adoptó esa expresión apretada que ponía cada vez que yo desafiaba la narrativa familiar. Y Carlos me observaba como una serpiente evaluando a su presa. Quizá deberíamos hablar de esto después de la cena, sugirió. No hay necesidad de estropear la comida. Ya no tengo hambre, dijo Eva de repente. ¿Puedo levantarme?
Apenas has tocado el plato. Querida, protestó Elena. Y aún no has tomado tu infusión. ¿Sabes que te ayuda a dormir? ¿Infusión? Mi hija no tomaba infusiones. Las odiaba desde niña. Otra pieza del rompecabezas encajó. El cansancio. Las ojeras. Las manos temblorosas. Puede saltársela esta noche, dije con firmeza. No seas ridícula, la voz de Elena llevaba ese filo de acero que recordaba de la infancia. Envuelto en terciopelo pero cortando igual. La rutina es importante. Carlos. ¿Te importaría preparar la infusión especial de Eva? No, la palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Ni infusión. Ni más documentos. Ni más conversaciones sin mi presente. Carlos se levantó lentamente de la silla. Con su 1,90 m. Claramente pretendía resultar imponente. Señora Navarro. O debería decir señorita dado el divorcio. Parece alterada. Quizá debería descansar. Estoy perfectamente bien. ¿Conduciendo todo ese trayecto? ¿El estrés del trabajo? A veces imaginamos problemas donde no los hay. Gaslighting. Estaba intentando hacerme gaslighting en la mesa de mis padres. Miré a mi familia. De verdad los miré. La mandíbula de papá estaba tensa en esa línea obstinada que conocía tan bien. Raquel evitaba mis ojos. ¿Y Elena? Mi madre. Que siempre había priorizado las apariencias sobre la verdad. Sonreía esa sonrisa vacía que significaba que ya había decidido qué historia se contaría a sí misma después. Todos estaban metidos en ello. Fuera lo que fuese. Eva, dije en voz baja. Ve a hacer la maleta. Nos vamos. No puede irse, estalló Raquel. Mañana tiene citas. Asuntos legales. Importantes. Nada es más importante que el bienestar de mi hija. Carlos se movió entonces. Colocándose entre nosotras y la puerta. No exactamente bloqueándola. Pero la amenaza era clara. De verdad debo insistir en que lo reconsideres. Marcharse ahora sería inadecuado. Mi móvil vibró. Un mensaje de número desconocido, agentes aproximándose. Mantenga la calma. ¿Inadecuado? Me levanté. Tirando de Eva conmigo. ¿Nos está amenazando? ¿Amenazando? Jadeó Elena. Laura. ¿En serio? Carlos solo intenta ayudar. Estás siendo dramática. Como siempre. Como siempre. ¿Cuántas veces había oído eso creciendo? Cada preocupación descartada. Cada instinto invalidado. Pero ya no era una niña. Y esto no iba de mí. Eva no ha tenido buen aspecto desde que llegué, dije. Manteniendo la voz nivelada. Está asustada. Me pasó una nota pidiendo ayuda. Así que me llevo a mi hija y nos vamos esta misma noche. Siempre fuiste egoísta, escupió Raquel. No soportas que otros reciban atención. Ahora que Eva tiene dinero. De repente te interesa ser madre. La acusación dolió. Pero no picó el anzuelo. A través de la ventana del comedor vi movimiento. Sombras acercándose a la casa. Piensa lo que quieras, dije. Nos vamos. La máscara de Carlos por fin se resquebrajó. Algo feo cruzó sus facciones antes de que regresara la sonrisa falsa. Me temo que no puedo permitirlo. ¿Permitir? Reí. Áspera y amarga. No tienes autoridad aquí. ¿No? Sacó el móvil. Una llamada al juez adecuado. Un amigo de la familia naturalmente.
Y puedo hacer que te declaren temporalmente incapaz. Estrés emocional. Historial de inestabilidad tras el divorcio. Tu hija se quedaría aquí por su propia protección mientras resolvemos las cosas. Hijo del timbre sonó. Todos se congelaron. En el silencio que siguió, se oía el crepitar estático de las radios de la policía. ¿A quién has llamado? La voz de Elena se volvió chillona. Apreté la mano de Eva. Ayuda. El timbre sonó de nuevo. Más insistente. A través de los paneles de vidrio esmerilado vi los uniformes oscuros de al menos 2 agentes. El comedor estalló en caos. Todos hablando a la vez. Acusaciones volando como metralla. Pero yo mantuve los ojos en Eva, cuyo agarre mortal en mi mano era lo único que me mantenía anclada. Yo abro, dijo papá, con voz forzadamente calmada. El anfitrión consumado incluso ahora. Pero Carlos se movió más rápido, caminando hacia el vestíbulo con propósito depredador. No, dije más alto de lo que pretendía. Eva y yo abriremos. Es nuestra llamada. Al pasar por el arco, los recuerdos me golpearon como una marea. Esta casa, estas habitaciones, guardaban la forma de mi infancia. Y no toda había sido feliz. El comedor, donde se diseccionaban las notas con precisión quirúrgica. Donde los logros de Raquel se celebraban mientras los míos se descartaban por presumir. El salón, donde las emociones eran algo que gestionar, nunca expresar. La cocina, donde Elena sonreía y suavizaba cada conflicto con lugares comunes y negación. Había pasado años en terapia desenredando los nudos de crecer siendo una Navarro. La necesidad constante de lograr para demostrar que merecía un amor que debería haber sido incondicional. La forma en que Elena reescribía la historia en tiempo real. Gaslighting con una gentileza tan persistente que dudaba de mis propios recuerdos. Como el silencio de papá ante sus manipulaciones se sentía como traición. Y Raquel. La hija dorada Raquel. Que aprendió pronto que la forma de sobrevivir era no mecer el barco. Reflejar exactamente lo que nuestros padres querían ver. Había construido su vida 3 pueblos más allá. Pero bien podría no haber salido nunca de este comedor. Cuando Eva nació juré romper el ciclo. Que mi hija nunca dudaría de que era amada. Nunca sentiría que tenía que ganarse un lugar en mi corazón. El divorcio había sacudido esa base. Pero la reconstruimos juntas. Más fuertes por la honestidad entre nosotras. Ahora, caminando hacia aquellos agentes, me di cuenta de que mi infancia me había preparado para este momento. Todos aquellos años diciéndome que era demasiado sensible. Demasiado dramática. Demasiado. Me enseñaron a confiar en mis instintos incluso cuando todos a mi alrededor decían que estaba equivocada. Y mis instintos gritaban. Agentes, dije. Abriendo la puerta de par en par. Gracias por venir. Soy Laura Navarro. Esta es mi hija. Eva. 2 policías estaban en el porche. Expresiones profesionalmente neutras. El mayor, cuya placa decía, Sargento Morales. Asintió. Señora. Llamó por una preocupación por la seguridad de su hija. No puede hacer esto, apareció Elena detrás de nosotras. Voz temblando de rabia. Agentes. Siento que les hayan molestado. Mi hija tiene historial de... Señora. Por favor retroceda, interrumpió el agente más joven. Necesitamos hablar primero con la señora Navarro y su hija. Esta es mi casa, la máscara de Elena había caído por completo, revelando algo crudo y desesperado debajo. Es mi hija, dije con firmeza. Y pidió ayuda.
Los ojos del sargento Morales se aguzaron. ¿Hay algún sitio donde podamos hablar en privado? Sentí a Carlos rondando detrás. Podía oírle prácticamente calculando ángulos. Planeando su siguiente movimiento. El porche está bien. Eva. Cuéntales qué pasa. Pero Eva se había quedado muda. Temblando contra mi costado. El peso de todas aquellas miradas sobre ella, familia que se había convertido en carceleros. Extraños de uniforme. La madre de la que la habían separado, era demasiado. Está bien. Cariño, murmuré. Ya estás a salvo. Nadie está a salvo, Raquel empujó a Elena. Rostro retorcido de pánico. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? ¿De lo que estás arriesgando? Esto nos afecta a todos. Y ahí estaba. La verdad derramándose en su desesperación. Esto nos afecta a todos. Fuera lo que fuera que habían planeado. Fuera el esquema que habían construido alrededor de la herencia de mi hija. Todos eran cómplices. Señorita Navarro, el sargento Morales le dijo a Eva. Voz más suave ahora. Podemos llevarte a la comisaría si prefieres hablar allí. Eva levantó la cabeza y vi un destello de la luchadora que había criado. No me dejan irme, dijo. Voz pequeña pero clara. Me quitaron el móvil. Las llaves. Me ponían algo en la infusión para hacerme dormir. Y cuando estoy despierta. Ese hombre, señaló a Carlos, me hace firmar papeles. Ni siquiera sé ya lo que firmo. Los agentes intercambiaron miradas. El joven habló por radio pidiendo refuerzos. Esas son acusaciones graves, dijo Carlos con suavidad. Pero oí el filo bajo su pulido. La joven ha estado bajo mucho estrés. El duelo puede manifestarse de muchas formas. Señor. Voy a necesitar que retroceda, dijo el sargento Morales, no era una petición. Soy el abogado de la familia. Tengo todo el derecho. Tiene derecho a permanecer en silencio, el agente le cortó. Y le sugiero que lo ejerza ahora mismo. La noche explotó en caos. Elena empezó a llorar. No las lágrimas suaves de una abuela preocupada, sino los sollozos histéricos de alguien viendo derrumbarse su mundo cuidadosamente construido. Papá se quedó congelado en la puerta. Rostro gris. Raquel estaba al teléfono. Enviando mensajes frenéticos. Probablemente a su marido. Quizá a su propio abogado. Y a través de todo. Recordé otra noche hacía décadas. Tenía 8 o 9 años. Intenté contarles cómo me miraba el profesor de piano. Cómo sus manos se demoraban donde no debían. Elena sonrió. Esa sonrisa vacía. Y me dijo que me lo estaba imaginando. Que el señor García era un miembro respetado de la comunidad. Que dejara de inventar historias para llamar la atención. Nunca volví a mencionarlo. Pero dejé el piano y... Al final. El señor García fue retirado discretamente cuando otras chicas cuyos padres escucharon, dieron un paso adelante. Llegaron los refuerzos. 2 patrullas más entrando por el largo camino de acceso. La casa donde crecí quedó bañada en luces rojas y azules. Pareciendo una escena del crimen. ¿Qué supongo que era? Eva, dije. Volviéndome hacia mi hija. Hiciste lo correcto. Pediste ayuda cuando la necesitabas. Estoy tan orgullosa de ti. Se derrumbó contra mí entonces. 17 años pero sintiéndose mucho más joven en mis brazos. Intenté llamarte, sollozó. Pero dijeron que estabas demasiado ocupada. Que no querrías lidiar con esto. Y después de un tiempo. Con la infusión y los papeles y todos actuando como si fuera normal.
Empecé a pensar que quizás tenían razón. Estaban equivocados, dije ferozmente. Estaban tan equivocados. Siempre iré por ti. Siempre. Por encima de su cabeza. Encontré los ojos de Elena. Mi madre estaba enmarcada en la puerta de su casa perfecta. Su vida perfecta en ruinas a su alrededor. Por un momento vi algo parpadear allí. Arrepentimiento. Reconocimiento. Pero luego bajaron las persianas y volvió a ser la Elena que siempre había conocido. Ya reescribiendo esta historia en su mente. Has destruido esta familia, dijo en voz baja. No, respondí. Abrazando más fuerte a mi hija. Estoy salvando lo que queda de ella. El porche se había convertido en un centro de mando improvisado. El sargento Morales estaba con su libreta mientras su compañero coordinaba con los agentes recién llegados. El aire nocturno llevaba el aroma de pino y hierba recién cortada. Un olor tan ordinario para un momento tan extraordinario. Señora Navarro. Eva, dijo el sargento Morales con gentileza. Necesito que me cuenten todo. Empiecen desde que llegaron aquí. Eva se enderezó en mis brazos. Secándose la cara con la manga. Hace 3 semanas. Se suponía que era solo una semana. Pero entonces el notario de tío Enrique llamó sobre el testamento. Ese sería el señor Rivera. El sargento miró hacia la casa donde Carlos observaba desde la ventana. No. Eva negó con la cabeza. Otro notario. La señora Pérez de Madrid. Vino aquí. Explicó que tío Enrique me lo dejó todo. Ni siquiera sabía que tenía tanto dinero. ¿De cuánto estamos hablando? 2,7 millones de euros, susurró Eva. Más su casa en Barcelona y su cartera de inversiones. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Casi 3 millones. No era de extrañar que hubieran orquestado esta elaborada trampa. ¿Qué pasó después de enterarte de la herencia? La abuela y el abuelo dijeron que debería quedarme más tiempo para procesarlo todo. Dijeron que mamá estaba demasiado ocupada con el trabajo para lidiar con ello. La voz de Eva se volvió más fuerte con cada palabra. Luego apareció el señor Rivera. Dijo que la señora Pérez había cometido errores. Que había implicaciones fiscales. Que podía perderlo todo si no actuábamos rápido. ¿Y los documentos cada día? Montones. Formularios de transferencia. Poderes notariales. Designaciones de fiduciarios. Los explicaba tan rápido usando todos esos términos legales. Cuando pedía llamar a mamá o decía que quería mi propio abogado. Se enfadaban. La abuela lloraba. El abuelo hablaba de lealtad familiar. La expresión del sargento Morales se oscureció. ¿Y la infusión? Empezó hace una semana. La abuela decía que parecía estresada. Que su infusión especial me ayudaría a dormir. Pero ya no era solo por la noche. Infusión de mañana. De tarde. De noche. Siempre vigilando para asegurarse de que me la bebía toda. ¿Guardaste algo? Eva negó con la cabeza. La preparan en la cocina. La abuela o la tía Raquel siempre me la traen. Cuéntale lo de la habitación, la animé suavemente. ¿Qué habitación? El sótano. La voz de Eva bajó a apenas un susurro. Cuando me negué a firmar algo ayer. Un documento que haría a la tía Raquel la ejecutora. Dijeron que estaba histérica. Que necesitaba calmarme. Me encerraron en el cuarto de almacenamiento del sótano durante 6 horas. Jesús, murmuró el agente joven. Hay una cama abajo ahora, continuó Eva. Y una silla y un candado por fuera de la puerta. Dijeron que era por mi propia protección.
que estaba teniendo un ataque de nervios por el estrés. Pensé en mi infancia. En todas las veces que Elena me había convencido de que mis propias percepciones estaban equivocadas. Cuánto peor debió ser para Eva. Drogada y aislada. Rodeada de personas en las que había confiado. Necesitaremos registrar la casa, dijo el sargento Morales. ¿Te sientes segura yendo a la comisaría mientras lo hacemos? No la dejaré sola, dije con firmeza. Por supuesto que no. El agente Martínez las llevará a las 2. Necesitaremos declaraciones formales y Eva debería ser examinada por un médico. A través de la ventana vi a la familia revolviéndose. Raquel estaba tirando algo por el fregadero de la cocina. La infusión. Probablemente. Elena tenía los brazos cruzados. Hablando rápidamente con Carlos. Que parecía cada vez menos un abogado y más un animal acorralado. ¿Y ellos? Pregunté. Los traeremos para interrogarlos. Si siquiera la mitad de lo que nos ha contado su hija es verdad. Estamos ante privación ilegal de libertad. Fraude. Posiblemente intento de envenenamiento. Hizo una pausa. Va a ser una noche larga. Mientras caminábamos hacia el coche patrulla. Papá por fin salió de la casa. Por un momento pareció el padre que una vez idolatré. Alto. Distinguido. Al mando. Pero al acercarse vi la verdad. Era un anciano que había apostado la confianza de su nieta por dinero. Laura. Por favor, dijo. Todo esto es un malentendido. Solo queríamos lo mejor para Eva. No, dije. Voz firme a pesar de la rabia que ardía en mi pecho. Queríais lo mejor para vosotros. La familia cuida de la familia, insistió. Ese dinero debería quedarse en la familia. Se queda en la familia con Eva. A quien tío Enrique eligió dejarlo. Su rostro enrojeció. Es una niña. No sabe manejar esa clase de responsabilidad. La estábamos protegiendo. ¿De qué? De mí. ¿Su madre? Abandonaste a esta familia. Las palabras explotaron de él. Te fuiste a tu vida elegante en la ciudad. Demasiado buena para nosotros. Y ahora quieres llegar como salvadora. Ahí estaba. La herida que había estado supurando todos estos años. Me fui. Construí una vida fuera de su alcance. Fuera de su control. Y nunca me lo habían perdonado. No abandoné a nadie, dije en voz baja. Escapé. Hay una diferencia. Elena apareció entonces. El rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿A tu propia familia? ¿Cómo pudisteis hacérselo a ella? Contraataqué. ¿A vuestra propia nieta? Le dimos todo. Una habitación preciosa. Comidas caseras. Nuestro tiempo y atención. La drogasteis. La encerrasteis. Intentasteis robarle la herencia. ¿Robar? Raquel se había unido al cuadro. El móvil apretado en su puño de nudillos blancos. Somos su familia. Ese dinero nos pertenece a todos. Y ahí estaba la verdad. Desnuda y fea bajo las luces parpadeantes de la policía. Se sentían con derecho a la herencia de Eva simplemente por la sangre. El mismo derecho que les había hecho sentir justificados en su esquema. Señora, el agente Martínez me tocó el codo con suavidad. Deberíamos irnos. Ayudé a Eva a subir a la parte trasera del patrulla. Luego me deslicé a su lado. Mientras nos alejábamos. Vi la casa de mi infancia retroceder en el espejo retrovisor. Los agentes entraban ahora. Algunos con bolsas de pruebas. Otros con cámaras.
La casa que una vez pareció tan imponente, tan permanente, se veía pequeña y desaliñada bajo el duro resplandor de las consecuencias. Mamá, la voz de Eva era pequeña en la oscuridad. ¿Qué les va a pasar? La atraje hacia mí, presionando un beso en su sien. No lo sé. Karine. Pero pase lo que pase. No es culpa tuya. Nada de esto es culpa tuya. Me siento estúpida, susurró. Debería haber luchado más fuerte. Debería haber encontrado la forma de llamarte antes. Sobreviviste, dije ferozmente. Te protegiste lo mejor que pudiste. Y cuando viste la oportunidad, la tomaste. Eso no es ser estúpida. Eso es ser valiente. Viajamos en silencio un momento. El paisaje de la sierra madrileña pasando en un borrón de sombras. Entonces Eva habló de nuevo. Voz más fuerte. ¿Los papeles que firmé serán válidos? Ni la menor posibilidad. Estabas drogada. Coaccionada. Posiblemente menor según los documentos. Cualquier abogado decente los anulará. La señora Pérez parecía buena. La notaria de verdad. ¿Crees que aún nos ayudará? Lo primero, mañana la llamamos. Esta noche centrémonos en que te revisen y estés a salvo. Eva asintió. Luego apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá. Gracias por creerme. Por venir cuando te llamé. Pensé en Elena. En toda una vida de preocupaciones descartadas y sentimientos invalidados. En lo fácil que habría sido caer en esos patrones. Dudar del miedo de mi hija porque era inconveniente. Porque implicaba a personas que una vez quise. Siempre, susurré. Siempre te creeré. La comisaría de Rascafría era un modesto edificio de ladrillo que parecía más un centro comunitario que un centro de policía. Dentro, luces fluorescentes zumbaban sobre suelos de linóleo desgastado y el olor a café quemado lo impregnaba todo. Eran más de las 9:30 y el turno de noche se instalaba en sus rutinas. Eva se sentó frente a la inspectora Sarah Chen en una pequeña sala de interrogatorios mientras yo esperaba fuera, observando a través del cristal. Me habían ofrecido quedarme con ella. Pero Eva quiso hacer esa parte sola. Otro pequeño acto de valentía de mi hija. Empieza desde el principio, dijo la inspectora Chen con gentileza. El día que te enteraste de la herencia. La voz de Eva llegó a través del altavoz clara a pesar del agotamiento. La señora Pérez llamó un martes. Dijo que tío Enrique lo había planeado durante años. Nunca tuvo hijos y me había visto crecer desde lejos. En su carta decía que quería darme la libertad de perseguir mis sueños sin preocuparme por el dinero. ¿Tus abuelos parecieron sorprendidos? Choqueados. La abuela tuvo que sentarse. Pero al día siguiente ya eran distintos. Emocionados. No paraban de hablar de lo que podíamos hacer con el dinero. Cuéntame sobre Carlos Rivera. Apareció 3 días después. Dijo que la señora Pérez le había llamado. Que había complicaciones con la herencia. Traía todos esos documentos con aspecto oficial. Tarjetas de visita. Referencias. Parecía tan profesional. Pero la señora Pérez no le había llamado. No. Lo descubrí después cuando logré robar unos minutos en el ordenador del abuelo. Le escribí un correo. Dijo que nunca había oído hablar de Carlos Rivera y que la herencia era sencilla. Sin complicaciones. ¿Qué pasó cuando confrontaste a tus abuelos? La voz de Eva se hizo más pequeña. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Me quitaron el móvil. Dijeron que estaba confundida. Que el estrés me estaba volviendo paranoica. La infusión empezó esa noche. Apreté la mano contra el cristal.
deseando poder abrazarla. Cuánto terror debió sentir. Atrapada en aquella casa sin a dónde ir. Cuéntame sobre los documentos que el señor Rivera quería que firmaras. Transferencia de activos. Poderes. Documentos que hacían a mi tía Raquel la ejecutora en vez de la señora Pérez. Papeles poniendo todo en un fideicomiso controlado por mis abuelos. Cada día había más. Y cuando me negaba. Al principio me culpabilizaban. La abuela lloraba por todo lo que habían sacrificado por la familia. Lo desagradecida que era. El abuelo daba discursos sobre el deber familiar. La tía Raquel contaba historias de lo mala que era mamá con el dinero. Cómo malgastaría mi herencia. Mis manos se cerraron en puños. Usándome como arma contra mi propia hija. Tan típico de Raquel. Luego vino la infusión para ayudarte a dormir. Cariño. Pareces tan cansada. Pero no era solo para dormir. Lo volvía todo borroso. Hacía difícil pensar. Resistir. Me encontraba asintiendo a lo que decían. ¿Recuerdas que firmaste? Algunas cosas. No todas. El señor Rivera ponía papeles delante cuando apenas estaba consciente. A veces guiaba mi mano. La inspectora Chen se inclinó hacia adelante. Eva. Esto es importante. ¿Alguien te hizo daño físico alguna vez? No exactamente. Pero cuando intenté irme ayer a caminar al pueblo. El tío Carlos me agarró el brazo con fuerza. Dijo que estaba histérica. Fue entonces cuando me encerraron en el sótano. Cuéntame sobre el sótano. Es el antiguo cuarto de almacenamiento. Pero lo habían despejado. Pusieron una cama plegable. Una silla. Un cubo. La voz de Eva se quebró. Dijeron que era por mi bien. Que estaba teniendo un ataque de nervios y había que mantenerme a salvo hasta que pudiera pensar con claridad. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 6 horas. Quizás 7. La abuela me trajo agua y galletas. Actuaba como si fuera totalmente normal. Como si encerrar a tu nieta en el sótano fuera otra tradición familiar. A través del altavoz oía el bolígrafo de la inspectora Chen arañando el papel. Cuando decidiste pedir ayuda. Cuando llegó mamá. Supe que era mi única oportunidad. Me habían estado diciendo que no le importaba. Que estaba demasiado ocupada para mí. Pero cuando vi su cara en la cena. La forma en que me miró. Supe que mentían. Mamá siempre viene cuando la necesito. Tuve que apartarme de la ventana. Las lágrimas emborronándome la visión. Todas aquellas semanas de terror y aún creía en mí. Una mano me tocó el hombro. El sargento Morales estaba a mi lado con 2 tazas de café. Lo está haciendo genial, dijo en voz baja. Una chica valiente. No debería tener que ser valiente, dije. Aceptando el café con manos temblorosas. Debería estar preocupada por las solicitudes de universidad y los vestidos de graduación. No luchando contra su propia familia. Encontramos la infusión, dijo. Varias variedades. Todas con sedantes. De prescripción fuerte. También encontramos los documentos. Cajas enteras. Parece que el señor Rivera planeaba transferir todo a una sociedad pantalla controlada por tus padres y hermana. Y el sótano tal como lo describió. Candado por fuera. Instalado recientemente. Tu padre dice que era para seguridad de almacenamiento. Pero se encogió de hombros. El jurado no se lo tragará. Jurado. La palabra lo hizo real. Esto iría a juicio. Mi familia. Lo que quedaba de ella. Sería arrastrada por los tribunales. Eva tendría que testificar.
Es un caso sólido, me aseguró Morales. Privación ilegal de libertad. Intento de fraude. Agresión a menor. El señor Rivera se enfrenta a tiempo serio. Tu familia podría recibir sentencias más leves si cooperan. No lo harán, dije con certeza. Dirán que todo fue un malentendido. Que protegían a Eva. Que yo soy la villana que destruyó la familia. Quizá. Pero las pruebas hablan por sí solas. A través de la ventana vi cómo la inspectora Chen deslizaba una fotografía sobre la mesa. El brazo de Eva. Moretones en forma de dedos. Oscuros contra su piel pálida. Prueba del agarre de Carlos cuando intentó irse. Tomé esa foto en el baño, estaba diciendo Eva, con el móvil de mamá después de pasarle la nota. Quería pruebas por si convencían a todos de que mentía. Chica lista. Incluso drogada y aterrorizada. Había estado pensando con antelación. Reuniendo pruebas. El mismo instinto que la había llevado a escribirle a la señora Pérez. Que la impulsó a escribir aquella nota desesperada. Creo que tenemos suficiente por esta noche, dijo la inspectora Chen. Lo hiciste increíble. Eva. Sé que no fue fácil. Cuando salieron de la sala de interrogatorios. Eva parecía agotada. Pero de alguna forma más ligera. La verdad había sido contada. El secreto estaba fuera. Fuera lo que pasara después. No tendría que enfrentarlo sola. Hay un médico esperando para examinarte, explicó la inspectora Chen. Procedimiento estándar en casos de posible drogación. Después podéis iros. Aunque recomiendo quedarse en el pueblo unos días. Conseguiremos un hotel, dije rápidamente. No la llevo de vuelta a esa casa. Mamá, dijo Eva en voz baja. ¿Y mis cosas? Mi ropa. Mi portátil. Las recuperaremos mañana, le aseguró la inspectora Chen. Todo en tu habitación es ahora prueba potencial. Pero nos aseguraremos de que recuperes tus pertenencias. Mientras caminábamos hacia la sala de examen médico. Eva deslizó su mano en la mía. Mamá. Oí lo que dijo el abuelo sobre que abandonaste a la familia. Apreté su mano. ¿Importa lo que piense? No, dijo con firmeza. No abandonaste a nadie. Te salvaste a ti misma. Y ahora me salvaste a mí también. Nos detuvimos en la puerta de la sala de examen. A través de las ventanas de la comisaría vi más coches patrulla llegando. Mi familia estaba a punto de ser arrestada. Sus fachadas perfectas hechas añicos. Sus crímenes expuestos. No sentí satisfacción. Solo una profunda tristeza dolorosa por lo que podría haber sido. Por los abuelos que podrían haber amado simplemente a su nieta. Por la tía que eligió la codicia sobre la familia. Por el tío cuya generosidad había desatado tal avaricia fea. Pero sobre todo sentí alivio. Eva estaba a salvo. La verdad se sabía. Y mañana empezaríamos a reconstruir. Solo nosotras dos. Más fuertes por haber sobrevivido juntas. ¿Lista? Pregunté. Eva asintió. Apretando mi mano una vez más antes de cruzar la puerta. Lista para enfrentar lo que viniera. Sabiendo que no estaba sola. El registro de la casa de mi infancia arrojó un tesoro de pruebas que incluso la experimentada inspectora Chen llamó notablemente completo. A las 11:45. El alcance completo de la conspiración quedó al descubierto bajo la dura luz fluorescente de la comisaría. Tu familia llevaba registros meticulosos, dijo la inspectora Chen. Extendiendo fotografías sobre la mesa de conferencias donde Eva y yo estábamos sentadas con la fiscal que habían llamado. Las imágenes lo mostraban todo, cajas de documentos en la letra de Carlos. El cuarto del sótano con su candado recién instalado.
Botellas de sedantes de prescripción ocultas en la despensa de la cocina. Y un diario de cuero que me revolvió el estómago. ¿Esta es la letra de tu madre?, preguntó la fiscal. Una mujer de ojos afilados llamada Lisa Reyes. Reconocí la cursiva perfecta de Elena inmediatamente. Sí. Documentaba todo. Las reacciones de Eva a la infusión. ¿Qué documentos firmaba bajo influencia? Incluso notas sobre mantenerme alejada. Reyes pasó las páginas. 15 de julio. Eva preguntó por Laura otra vez. Le dije a la madre que estaba demasiado ocupada con el nuevo proyecto. Aumenté la dosis de noche. Eva hizo un pequeño sonido a mi lado. Rodeé sus hombros con el brazo. Sintiendo cómo temblaba. Este nivel de documentación en realidad juega a nuestro favor, continuó Reyes. Muestra premeditación clara y conciencia de culpa. Sabían que lo que hacían estaba mal. A través de la ventana veía la zona de fichaje donde procesaban a mi familia. Elena sentada rígida en un banco. Su cabello perfecto ahora desaliñado. El maquillaje corrido por lágrimas o rabia o ambas. Papá paseaba por la pequeña zona de detención. Hombros encorvados. Raquel estaba al teléfono. De alguna forma le habían permitido una llamada. Probablemente llorando a su marido sobre lo injusto que era todo. Carlos Rivera estaba aparte. Su máscara de compostura profesional finalmente rota. Parecía lo que era, un estafador de poca monta que se había metido en algo demasiado grande. Hemos contactado con la señora Pérez en Madrid, dijo la inspectora Chen. Está horrorizada. Aparentemente tu tío la eligió específicamente porque no tenía conexión con vuestra familia. Temía que algo así pudiera ocurrir. ¿Tío Enrique lo sabía?, preguntó Eva. Según la señora Pérez. Llevaba años distanciado de vuestros abuelos. Nunca dijo por qué. Pero insistió en disposiciones blindadas para protegerte. El testamento es muy específico. Todo va a ti. Con la señora Pérez como ejecutora hasta que cumplas 25. Ningún familiar puede tocarlo. Entonces todos esos papeles que firmé. Sin valor. Sin valor, dijo Reyes con firmeza. Eras menor bajo coacción y demostrablemente drogada. Ningún tribunal del país los mantendría. Un golpe en la puerta nos interrumpió. El sargento Morales entró. Expresión sombría. Pensé que debíais saberlo. Rivera está hablando. Intentando llegar a un acuerdo. ¿Ya? Reyes arqueó una ceja. Cantando como un canario. Dice que todo fue idea de Elena. Que él solo seguía instrucciones. Dice que tiene correos. Mensajes. Grabaciones. ¿Grabaciones? Me incliné hacia adelante. Aparentemente grabó algunas de sus sesiones de planificación. ¿Seguro? ¿Lo llama? Ofrece todo a cambio de una sentencia reducida. Pensé en Elena. Siempre tan cuidadosa con las apariencias. Siempre tan segura de su capacidad para controlar la narrativa. Cómo debía carcomerle saber que Carlos. Alguien a quien había visto como una herramienta. Había estado documentando sus crímenes todo el tiempo. ¿Qué dicen?, preguntó Eva en voz baja. ¿Mis abuelos? La expresión de Morales se suavizó. Tu abuelo mantiene que pensaba que todo era legal. Que Rivera le dijo que habías aceptado todo. Tu abuela insiste en que es un malentendido que se ha exagerado. ¿Y tu tía? Déjame adivinar, dije con amargura. Es la víctima en todo esto. Dice que envenené a Eva contra la familia. Que siempre he tenido celos de su relación con vuestros padres. Incluso ahora. Incluso pillados con las manos en la masa.
No podían aceptar responsabilidad. Siempre era culpa de otro. Siempre otra historia que tejer. Hay algo más, dijo la inspectora Chen con cuidado. Encontramos pruebas de incidentes anteriores. Otros familiares que fueron gestionados cuando no cumplían los deseos de tus padres. ¿Qué clase de incidentes? Tu prima María. La hija de Roberto. Heredó una pequeña cantidad de la hermana de tu abuela hace 5 años. En 6 meses lo había firmado todo a tus padres, por seguridad. Ahora vive en Galicia. No habla con la familia. Y tu tío Enrique, añadió Morales. Encontramos cartas. Hace referencia a lo que le hicisteis a María y advierte que no dejará que le pase a Eva. Así que Enrique lo sabía. Lo había planeado. Incluso había elegido a Eva específicamente porque sabía que yo lucharía por ella de una forma que los padres de María no habían hecho. Querremos contactar con María, dijo Reyes. Tomando notas. Establecer un patrón de conducta. Mamá, dijo Eva de repente. ¿Qué les va a pasar? Era la pregunta que temía. ¿Cómo explicas a tu hija que sus abuelos? Personas que deberían haberla protegido. ¿Iban a prisión? Serán acusados, dijo Reyes cuando dudé. Basado en las pruebas y la cooperación de Rivera. Espero tiempo significativo en prisión. Tu abuelo podría recibir sentencia más leve si creemos que realmente desconocía lo de la drogación. Tu abuela y tu tía. En cambio lo sabían. Eva dijo con firmeza. La abuela preparaba la infusión ella misma. La tía Raquel me sujetó cuando intenté negarme una vez. Otra nota en el blog de Reyes. Otro clavo en el ataúd de nuestra familia. Puedes negarte a testificar, le dije a Eva en voz baja. Si es demasiado. No. Su voz era más fuerte de lo que había oído en horas. Ellos hicieron esto. Eligieron el dinero antes que a mí. Antes que a nosotras. No dejaré que se salgan con la suya. Mi chica valiente. Mi superviviente. La puerta se abrió de nuevo y un agente joven asomó la cabeza. Señora Reyes. El abogado de Rivera está aquí. Quiere formalizar el acuerdo. Reyes se levantó recogiendo sus archivos. Buenas noticias. Con su cooperación tendremos un caso blindado. Necesitaré que ambas paséis mañana a dar declaraciones formales. Pero por esta noche descansad. Mientras nos preparábamos para irnos. La inspectora Chen me entregó una tarjeta. Mi línea directa. Si recordáis algo más o si alguien intenta contactaros. Llamad inmediatamente. ¿De verdad van a ir a prisión? Preguntó Eva mientras caminábamos hacia la salida. Lo más probable. Sí. Debería sentirme mal por eso. Son familia. Me detuve. Volviéndome hacia mi hija. La familia no te droga. La familia no te encierra en un sótano ni te roba la herencia. La familia no te hace tener miedo en tu propia casa. Entonces, ¿qué hace la familia? Pensé en aquella nota desesperada. En la confianza que le había costado pasármela. En la forma en que había sujetado mi mano bajo la mesa. Creyendo a pesar de todo que yo la salvaría. La familia aparece, dije simplemente. La familia te cree. La familia lucha por ti. Como hiciste tú. Como hicimos juntas. ¿Fuera? La noche de la sierra era clara y fría. Estrellas esparcidas por el cielo como diamantes derramados. En algún lugar de este pequeño pueblo había un hotel donde podíamos descansar. Donde Eva podía dormir sin miedo por primera vez en semanas. Mamá, dijo Eva mientras subíamos al coche de alquiler que la policía había arreglado. ¿Podemos ir a casa mañana? A nuestra casa de verdad.
En cuanto terminemos aquí. Sí. Aunque quizá necesitemos encontrar un sitio más grande pronto. Consiguió una pequeña sonrisa. Por el dinero. Porque vas a necesitar un estudio de arte y una biblioteca y todo lo que sueñes. Ahora mismo solo sueño con dormir sin pesadillas. Me incliné y le apreté la mano. Ese es un buen comienzo. Mientras nos alejábamos de la comisaría. No miré atrás. La familia con la que crecí se había ido. Reemplazada por extraños capaces de cosas monstruosas. Pero la familia que había elegido. Eva y yo. Éramos más fuertes que nunca. Y eso bastaba. El desenmarañamiento ocurrió más rápido de lo que nadie esperaba. En menos de 48 horas de nuestra huida de aquella casa de horrores. Carlos Rivera había cumplido su promesa de cooperar plenamente. Su abogado. Un hombre nervioso que no paraba de ajustarse la corbata. Presentó caja tras caja de pruebas en la oficina de la fiscal. Tu madre era toda una planificadora, nos dijo la fiscal Reyes durante nuestra tercera reunión. Rivera grabó 17 conversaciones en 3 semanas. ¿Queréis oírlas? Eva negó con la cabeza rápidamente. Pero yo necesitaba saberlo. Polas. La voz de Elena llenó la pequeña sala de conferencias. Nítida y autoritaria. La chica confía en nosotros. Esa es nuestra ventaja. Aumentad la dosis gradualmente. No queremos que desarrolle tolerancia demasiado pronto. Luego Carlos. ¿Y Laura? Ella abandonó esta familia hace años. No interferirá. Incluso si Eva llama. Simplemente explicaremos que el estrés la ha confundido. Laura siempre ha estado demasiado ocupada para una maternidad adecuada de todos modos. Sentí la mano de Eva deslizarse en la mía mientras la voz de Raquel se unía a la grabación. La señora Pérez llamó otra vez. Le dije que Eva estaba indispuesta. Cuanto antes se vuelva sospechosa. Solo necesitamos otra semana, respondió Elena. Una vez todo transferido al fideicomiso familiar. Podemos reducir la medicación. Dejar que se recupere. No recordará mucho. Y aunque lo haga. ¿Quién la creerá? Una adolescente confundida contra su familia cariñosa. Reyes pausó la grabación. Hay horas más así. Discutieron todo, las drogas. Las firmas falsificadas. Incluso un plan para declararte temporalmente incapaz si intentabas intervenir. ¿Iban a ir también a por mí? Pregunté. Rivera ya había investigado jueces que podrían ser comprensivos. Tu divorcio. Tu carrera exigente. El hecho de que Eva eligiera pasar el verano con ellos estaban construyendo un caso de que eras una madre inestable y ausente. La crueldad calculada me dejó sin aliento. Mientras yo trabajaba para proveer a mi hija. Ellos habían estado planeando usar esa misma dedicación contra mí. Hay más, continuó Reyes. Hemos estado en contacto con tu prima María. Ha aceptado testificar sobre su experiencia hace 5 años. Los paralelismos son inquietantes. Deslizó una declaración escrita sobre la mesa. La historia de María era espeluznantemente familiar, la invitación a visitar. La herencia repentina. El aislamiento gradual. La infusión que la volvía complaciente. Pero María no había tenido a nadie a quien pasar una nota. Lo había firmado todo y huyó a Galicia sin nada más que trauma y la ropa puesta. También encontramos esto en el estudio de tu madre. Reyes sacó un libro mayor encuadernado en cuero. Llevaba registros desde hace 20 años. Cada familiar que recibió una herencia. Cada intervención que orquestaron. Cada euro que redirigieron a sí mismos. Pasé las páginas de la meticulosa letra de Elena, el fondo universitario del primo Adam. El pago del seguro de vida de la tía Patricia.
Los bonos de ahorro del tío abuelo Tomás, un patrón sistemático de robo disfrazado de preocupación familiar. Vivían bien a costa de los legados ajenos, dije. La repugnancia me espesó la garganta. Tu tío Enrique lo sabía, dijo Reyes. Encontramos sus propios registros. Llevaba años documentando sus esquemas. Construyendo un caso. Su notaria. La verdadera señora Pérez. Lo tiene todo. Por eso su testamento era tan específico. Tan protegido. Me usó de cebo, dijo Eva en voz baja. Para atraparlos por fin. No, dije con firmeza. Te hizo un regalo e intentó protegerte. Ellos eligieron cometer crímenes. Eso es culpa suya. No de tío Enrique. Y desde luego no tuya. Un golpe interrumpió. El sargento Morales entró con expresión sombría. Pensé que debíais saberlo. La detención acaba de ampliarse. El marido de Raquel. Tomás. Estaba metido. Encontramos mensajes entre él y Carlos sobre cuentas offshore. Pensé en Tomás. El apacible Tomás que trabajaba en el banco y apenas hablaba en las reuniones familiares. ¿Hasta dónde llega esto? Seguimos investigando. Pero parece que tus padres eran los cabecillas. Tu hermana y su marido participantes activos. Y Rivera su facilitador legal. Puede haber otros. Estamos revisando todos sus registros financieros. ¿Y papá? Parte de mí aún esperaba que mi padre hubiera sido realmente ignorante. La expresión de Morales se suavizó ligeramente. Mantiene que pensaba que todo era legal. Que Elena le dijo que Eva había aceptado proteger sus activos de ti. Pero hizo una pausa. Encontramos búsquedas en su ordenador, como impugnar un testamento. Tutela legal de herencia. Sedantes que no aparecen en análisis estándar. Así que sabía. Quizás no cada detalle. Pero lo suficiente para ser cómplice. Los están imputando mañana, dijo Reyes. Dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. Solicitaré fianza elevada o prisión preventiva. ¿Estaréis allí? Miré a Eva. ¿Quieres ir? Pensó un momento. Luego asintió. Necesito verlos. Verlos como realmente son. No como los abuelos que creía conocer. La mañana siguiente nos encontró en el juzgado de primera instancia de Segovia. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Todo paneles de madera y bancos incómodos. Los medios se habían enterado de la historia. Trama familiar de drogación frustrada por nota desesperada de adolescente. Y los periodistas se agolpaban fuera. Cuando trajeron a mi familia. Apenas los reconocí. Elena. Siempre tan perfectamente arreglada. Llevaba el mono naranja de la prisión. Raíces grises visibles. Papá se arrastraba a su lado. Pareciendo cada uno de sus 72 años. Raquel lloraba. Por supuesto que lloraba. Mientras Tomás miraba al frente. Carlos Rivera entró por separado. Las esposas tintineando al caminar. Se sentaron en la mesa de la defensa con sus abogados. 5 letrados para 5 acusados. Nuestros impuestos y herencias robadas trabajando. El Estado contra Elena Navarro. Antonio Navarro. Raquel Ruiz. Tomás Ruiz y Carlos Rivera, anunció el alguacil. La jueza Patricia Kowalska. Una mujer sin tonterías de cabello gris acero. Revisó los cargos, privación ilegal de libertad. Intento de fraude. Agresión a menor. Conspiración. Envenenamiento. La lista seguía. 1 a 1. Entraron su declaración. No culpable, dijo Elena.
Su voz aún llevando esa nota de dignidad herida. No culpable, de papá. Sin mirar a nadie a los ojos. No culpable, sollozó Raquel. No culpable, masculló Tomás. Carlos dudó solo. Su abogado le susurró con urgencia. Pero Carlos negó con la cabeza. Culpable. Señoría. De todos los cargos. La sala estalló. Elena giró para mirarle. Su máscara rompiéndose por completo. ¡Hijo de puta! Esto fue idea tuya. Señora Navarro. Contrólese, advirtió la jueza Kowalska. Pero Elena ya estaba fuera de control. Vino a nosotros. Vio el obituario. Sabía de la herencia. Nos prometió que podíamos impugnarlo legalmente. Elena. Cállate, siseó su abogado. Pero el daño estaba hecho. En su rabia había confirmado la conspiración en sala abierta. Reyes se levantó. Señoría. Dada la explosión de la acusada Elena Navarro y la admisión de conocimiento previo, el Estado solicita prisión preventiva sin fianza. Los abogados defensores argumentaron con valentía. Pero la jueza Kowalska había oído suficiente. Dada la gravedad de los cargos, la evidencia de riesgo de fuga y el claro peligro para la víctima, ordeno que todos los acusados excepto el señor Rivera queden en prisión preventiva a la espera de juicio. Señor Rivera. Dada su cooperación, se fija fianza de 50.000 euros con monitorización tobillera. Mientras se los llevaban, Elena por fin me miró. Por un momento no vi a mi madre, sino a una extraña consumida por la codicia y el derecho. Luego el momento pasó y se fue. Fuera del juzgado. La señora Pérez nos esperaba. La notaria real. La que tío Enrique había confiado. Era más joven de lo que esperaba. Con ojos amables y apretón firme. Eva, dijo con gentileza. Siento mucho por lo que has pasado. Tu tío estaría horrorizado. ¿Pero no sorprendido? Preguntó Eva. La sonrisa de la señora Pérez era triste. No. No sorprendido. Sabía quiénes eran. Por eso tomó tantas precauciones. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Con la herencia. ¿Está segura? Siempre lo estuvo. Nada de lo que Eva afirmó tiene validez legal. Empezaremos el proceso de transferencia adecuado cuando estéis listas. Eva me miró. Luego a la señora Pérez. Estoy lista ahora. Quiero dejar esto atrás y descubrir qué viene después. Mientras caminábamos hacia el coche, pasando a los periodistas gritando y curiosos, Eva preguntó. ¿Crees que alguna vez me quisieron? ¿O siempre fui solo un posible pago para ellos? Quise mentir. Preservar algún fragmento de la familia en la que había creído. Pero se merecía la verdad. Creo que te querían de la única forma que sabían, como una extensión de sí mismos. Una posesión que controlar. Eso no es amor real. ¿Cariño? Eso es posesión. Tío Enrique sí me quiso de verdad. Para dejarme todo ese dinero. Para esforzarse tanto en protegerme. Sí, asentí. ¿Lo hizo? Condujimos en silencio un rato, dejando Segovia atrás. Finalmente Eva habló de nuevo. Quiero usar parte del dinero para ayudar a otros chicos en situaciones como esta. Chicos cuyas familias les hacen daño. Que necesitan a alguien que les crea. Mis ojos ardieron con lágrimas no derramadas. Después de todo lo que había pasado, su primer pensamiento era ayudar a otros. Tío Enrique lo adoraría, dije. Y mamá.
Quiero que nos tomemos unas vacaciones lejos. Donde nadie nos conozca. Donde podamos simplemente respirar. Donde tú quieras. Karine? Donde sea. Mientras los kilómetros pasaban, llevándonos a casa a Madrid. Pensé en la familia. La que me había tocado al nacer y la que había elegido. A veces la familia que comparte tu sangre es de la que necesitas protección. Y a veces la familia son solo dos personas en un coche. Magulladas pero no rotas. Conduciendo hacia lo que venga después juntas. 3 meses después. Estaba sentada en una sala de un juzgado de Madrid viendo cómo la justicia se desplegaba con la precisión mecánica de una máquina bien engrasada. Los juicios se habían separado. Carlos Rivera se declaró culpable y recibió 8 años sin libertad condicional a cambio de su testimonio. Ahora era el turno de mi familia. El jurado había deliberado solo 4 horas. Mientras volvían a entrar, sujeté la mano de Eva, sintiendo su pulso acelerarse bajo mis dedos. ¿Ha alcanzado el jurado un veredicto?, preguntó la jueza. Sí. Señoría. Elena se puso rígida mientras leían su destino. Culpable en todos los cargos. 4 años en prisión estatal. Vi el rostro de mi madre derrumbarse cuando la realidad golpeó. Ninguna manipulación podía salvarla ahora. Papá recibió 6 años por conspiración y privación ilegal de libertad. El jurado no se creyó sus afirmaciones de ignorancia. No después de ver su historial de búsquedas en Internet. Raquel. Sollozando lágrimas teatrales. Recibió 18 meses. Su marido Tomás lo mismo. Sus hijos. Mis sobrinos a los que apenas conocía. Se quedaban con los padres de Tomás. Víctimas inocentes de la codicia de sus padres. Mientras los alguaciles se los llevaban. Raquel se volvió hacia mí una última vez. Espero que estés feliz, escupió. Has destruido todo. No, dije en voz baja. Vosotros lo destruisteis solos. Fuera del juzgado. El aire de noviembre mordía nuestros rostros. Eva estaba más erguida ahora. Los hombros encorvados y las miradas temerosas reemplazados por algo más fuerte. La terapia ayudaba. Las pesadillas llegaban menos a menudo. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Libre, dijo simplemente. Por fin libre. La señora Pérez nos esperaba en una cafetería cercana para finalizar el último papeleo de la herencia. La fortuna de tío Enrique. 2,7 millones de euros más propiedades e inversiones. Era oficialmente de Eva. He constituido la fundación benéfica que pediste, dijo la señora Pérez, deslizando documentos sobre la mesa. La Fundación Enrique Navarro para la Protección de la Juventud. Las primeras becas saldrán el mes que viene. Eva firmó con mano firme. A sus 17 años había aprendido más sobre traición y supervivencia que la mayoría en toda una vida. Pero también había aprendido sobre resiliencia. Sobre el poder de la verdad. Sobre la importancia de luchar. Hay una cosa más, dijo la señora Pérez, sacando un sobre. Enrique dejó esto para ti. Eva. Pidió que te lo diera solo después de que todo se resolviera. Las manos de Eva temblaron ligeramente al abrirlo. Dentro había una sola hoja cubierta con la letra cuidadosa de Enrique. Querida Eva. Si estás leyendo esto, entonces mis peores miedos se han hecho realidad. Pero también mis mayores esperanzas. Sobreviviste. Luchaste. Ganaste. Siento haberte usado para exponerlos. Pero sabía que tu madre te protegería. Igual que se protegió a sí misma al marcharse hace tantos años. Los Navarro tienen una enfermedad. Una codicia que consume todo lo bueno.
Pero tú y Laura sois la cura. Usa este dinero para construir una vida con sentido. Ayuda a otros que no tienen a nadie que les crea. Y recuerda, la familia no es sangre. La familia es elección. Con todo mi amor y fe en tu futuro. Tío Enrique. Eva se secó los ojos. Luego dobló la carta con cuidado. Lo sabía todo el tiempo. Te quiso lo suficiente como para asegurarse de que estarías protegida, dije. Eso es lo que hace la familia de verdad. Aquella noche estábamos en nuestra nueva casa. Un piso amplio en el barrio de Salamanca con espacio suficiente para el estudio de arte de Eva y una biblioteca que habría hecho sentir orgulloso a Enrique. Las cajas de la mudanza estaban casi desempaquetadas. Nuestra vida tomando forma poco a poco en habitaciones llenas de luz y posibilidades. Mamá, dijo Eva, acurrucada en el sofá con una taza de infusión de manzanilla. ¿Qué ahora podía beber sin miedo? ¿Crees que alguna vez les perdonarás? Consideré la pregunta. Elena. Mi madre. Que había drogado a su propia nieta. Papá. Que había elegido el dinero antes que proteger a Eva. Raquel. Cuya envidia se había agriado hasta convertirse en algo monstruoso. El perdón no me corresponde a mí darlo, dije por fin. Esa es tu elección. Pero olvidar. Nunca. Nunca olvidamos las lecciones que nos enseñaron. ¿Qué lecciones? Que a veces las personas que deberían protegerte son de las que necesitas protección. Que la verdad hablada en la desesperación. Como una nota pasada bajo la mesa. Puede ser el arma más poderosa. Que sobrevivir no es solo escapar. Es construir algo mejor de las cenizas. Eva asintió. Comprensión más allá de sus años. Me alegro de que vinieras por mí. Siempre, dije. Atrayéndola hacia mí. Siempre iré por ti. 6 meses después de aquella terrible cena. Eva se graduó antes de tiempo en el instituto. Primera de su clase a pesar de todo. Se puso en el podio. Dirigiéndose a sus compañeros con una confianza que me hinchó el corazón. Todos tenemos historias, dijo. Algunas son más duras que otras. Pero nuestras historias no nos definen. Lo que hacemos con ellas sí. A cualquiera que se sienta atrapado. Que piense que nadie le creerá. Que le hayan dicho que se lo imagina. Confía en ti mismo. Habla tu verdad. Y si hace falta. Escribe una nota. Alguien que te quiere responderá. Los aplausos fueron atronadores. Entre el público vi a la señora Pérez secándose los ojos. Detrás de ella. Una fila de adolescentes. Los primeros beneficiarios de las becas de la Fundación de Enrique. Chicos que habían escapado de sus propias pesadillas familiares. Después de la ceremonia. Mientras caminábamos por el campo de fútbol. Eva se detuvo de repente. Mamá. Mira. Una chica joven. Quizá de 15 años. Estaba cerca de las gradas con lo que parecía su tía. Los ojos de la chica estaban huecos. Familiares. Apretaba un programa de la graduación. Nudillos blancos. Eva se acercó sin dudar. Hola, dijo con gentileza. Soy Eva. Esta es mi mamá. Laura. Los ojos de la chica saltaron entre nosotras. Oí tu discurso. ¿Quieres hablar? Preguntó Eva. La chica asintió. Empezando a caer lágrimas. Su tía parecía aliviada. Mientras Eva las llevaba a un rincón tranquilo. Me maravillé de la transformación de mi hija. De víctima a superviviente a defensora. Todo en menos de un año. Tío Enrique estaría tan orgulloso. Aquella noche.
Mientras Eva trabajaba en las solicitudes de universidad, Harvard, Yale, Princeton, todas cortejándola. Pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí. La investigación había descubierto 12 víctimas más en 20 años. Todos familiares. Todos demasiado avergonzados o asustados para hablar. La reputación de los Navarro estaba destruida. Sus ganancias ilícitas incautadas y redistribuidas a las víctimas. Pero más que justicia. Habíamos encontrado otra cosa, nosotras mismas. Sin vergüenza. Sin miedo. Irrompibles. Mamá, Eva levantó la vista del portátil. Estoy escribiendo mi ensayo de admisión sobre lo que pasó. ¿Te parece bien? Tu historia. Tu elección, dije. ¿Cuál es tu ángulo? Sonrió. Esa sonrisa feroz que me recordaba que era una luchadora. Como una nota de 2 palabras lo cambió todo. Como creer en alguien incluso cuando es inconveniente puede salvarle la vida. Como la familia no es sangre. Es quien aparece cuando pides ayuda. Suena perfecto. Mientras tecleaba. Saqué mi propio portátil. Tenía mi propia historia que contar. Un libro sobre reconocer la manipulación. Sobre proteger a nuestros hijos de quienes les harían daño. Incluso cuando esas personas comparten nuestro ADN. El título provisional, Llama al 112. Una guía de una madre para creer en tu hijo. Porque a veces lo más importante que podemos hacer es simplemente aparecer. Escuchar. Creer. Actuar. Y a veces la salvación llega en forma de una nota desesperada pasada bajo la mesa por una chica valiente que se negó a desaparecer en silencio en la oscuridad de su familia. Habíamos sobrevivido. Habíamos ganado. Y ahora ayudábamos a otros a hacer lo mismo. Una nota. Una llamada. Una verdad creída cada vez.